In this problem, in this problem, in this problem. En este problema, daremos funciones exponenciales y podemos determinar la cantidad de doblamiento o detalle en base a cuando obtenemos un crecimiento o retraso exponenciales, y luego escribiremos la ecuación de doble o detalle. En este problema, no resolveremos las ecuaciones. Podemos determinar si tenemos crecimiento exponencial o disminución exponencial mirando la base de la función exponencial. Si la base es mayor de 1 como vemos aquí, tenemos una función aumentante y esto sería un crecimiento exponencial donde 1.3 sería nuestro factor de crecimiento. Mirando la segunda función exponencial aviso de cómo la base es menos que yo, es 0.87 por tanto tenemos una función disminuyente y esto representa una carga exponencial, donde 0.87 sería el factor de disminución. Por tanto, porque esta primera función exponencial es un crecimiento exponencial, estaremos encontrando la cantidad de doblación que sería 2 veces la cantidad del valor inicial donde el valor inicial aquí es 684. Para encontrar 2 veces en 684, multiplicaremos 684 por 2. Entonces, la cantidad de duplicación es 1368. Y ahora para configurar la ecuación de doblación, reemplazaremos el valor de la función o la salida con 1368. Entonces, la ecuación de duplicación sería 1368 igual a 684 por 1.3 elevado a la potencia de x. Entonces, si encontramos el valor de x para resolver esta ecuación, determinaremos la entrada que produciría una salida que es 2 veces el valor inicial. Ahora para la función de disminución exponencial estaremos encontrando la cantidad media que será media la cantidad del valor inicial donde el valor inicial aquí es 1.280. Para encontrar la mitad de esto podemos multiplicar por 1,2 o dividir por 2. Vamos adelante y divide por 2. 1280 divididos por 2 serían 640, el cual sería la cantidad media. Para configurar la ecuación de media queremos que la salida sea 640, que nos daría la ecuación 640 igual 1280 por 0.87. Aumentado al poder de x aviso, el valor de x que resuelve esta ecuación nos daría la salida que es la mitad del valor inicial. Espero que hayas encontrado esto útil.